Bueno, y vamos a meternos de lleno en un documento clave, aunque a veces medio invisible, ¿no? En el mundo de la salud mental. La historia clínica psicológica. ¿Qué es realmente? ¿Por qué pesa tanto? ¿Podríamos verla como el mapa secreto detrás de una terapia? Exactamente. No es solo, digamos, un archivo o una carpeta. Es una herramienta viva, fundamental para el seguimiento, para llegar a un diagnóstico más preciso y, ojo, también es un resguardo legal, tanto para quien consulta como para el profesional. Así que bueno, vamos a desentrañar sus partes clave, usando info de una clase universitaria sobre esto. Dale, perfecto. Vamos a desglosarlo entonces. Arranquemos por lo básico, ¿te parece? ¿Qué define a una historia clínica en psicología? ¿Es algo solo de psicólogos o participan otros profesionales? Mira, es un registro formal, ordenado en el tiempo, cronológico. Tiene los datos importantes sobre la salud y la terapia de una persona. Y no es solo de psicólogos. Psiquiatras, otros médicos, también las hacen. Cada uno con su enfoque, claro. La idea central es juntar información de forma ordenada, para asegurar que el tratamiento siga bien, que tenga calidad. Pensala como un pase de info estructurado. Si hay una derivación, por ejemplo, otro profesional puede entender el caso rápido. Suena a que tiene mucha información. Más allá de lo básico, nombre, teléfono, ¿qué otras cosas más específicas van ahí adentro? Claro, van los datos para identificar a la persona. Nombre, contacto, DNI y un dato que a veces se olvida, pero es súper relevante, la nacionalidad. Te da pistas, ¿viste? De contexto cultural, las costumbres, cómo entiende ciertas cosas la persona. Pero el corazón de la historia clínica, bueno, va mucho más allá. Se anota el motivo de consulta, o sea, la razón por la que la persona vino. Y se intenta, a veces, ponerlo casi con sus mismas palabras. Eso debe ser fuerte, ¿no? Registrarlo textual, como que captura la visión inicial del paciente. Totalmente. Después se pregunta por los antecedentes familiares. Y acá no es solo quién es quién, sino buscar patrones. ¿Hubo en la familia casos de depresión, esquizofrenia, bipolaridad o situaciones como violencia, adicciones? Dan pistas sobre, bueno, predisposiciones o cosas aprendidas en la familia. Aunque, ojo, conseguir esta info a veces es un tema, ¿eh? Depende mucho de lo que la persona sepa o quiera contar. Entiendo, claro. No es solo preguntar, sino también ver qué tan fiable es esa información familiar y los antecedentes personales. Clave. Los antecedentes clínicos personales son fundamentales. Se pregunta por enfermedades previas, como diabetes o, y esto es muy importante, problemas de tiroides. El hipotiroidismo o el hipertiroidismo pueden dar síntomas súper parecidos a la depresión o la ansiedad. Hay que descartarlo o tenerlo en cuenta. También se anota qué medicación toma o tomó. Y algo crucial, la adherencia. O sea, ¿toma la medicación como le dijeron? Porque si no, eso explica muchas cosas. Qué importante eso de la conexión cuerpo-mente. ¿Y cómo síntomas físicos pueden parecer otra cosa? Me imagino que también se profundiza en la historia del problema actual, ¿no? Absolutamente. Se explora la historia de la enfermedad actual o del malestar actual. ¿Hizo terapia antes? ¿Psiquiatra? ¿Le sirvió? ¿Estuvo internado? ¿Qué remedios tomó o está tomando? Ahí mencionaban, por ejemplo, el clonazepam, que se usa muchísimo. Es vital anotarlo, no solo por la dependencia, sino porque a veces si se usa mucho tiempo puede como tapar otros síntomas o complicar las cosas con la terapia. Entender toda esa historia ayuda a poner en contexto el problema de ahora, a no arrancar de cero, digamos. Ahora, en la fuente se hablaba de algo llamado examen semiológico. Suena bastante técnico eso. ¿Nos explicas un poco de qué va? Claro, el examen semiológico o examen del estado mental es observar y evaluar sistemáticamente los signos y síntomas que ves en la persona durante la entrevista. No es solo lo que dice, sino cómo lo dice, cómo se presenta. Se miran cosas como la presentación general, cómo viene vestida la persona. Prolija, descuidada, ropa llamativa o quizá rara para el clima. Por ejemplo, alguien que viene súper desabrigado en invierno. Bueno, podría decir algo sobre cómo está conectado con la realidad o su cuidado personal.
Entiendo, es observar detalles que pueden ser clínicamente relevantes, pero sin juzgar. Pero me pregunto, ¿cómo diferencias una observación así, como la ropa, de algo que es solo, no sé, su estilo o un descuido puntual? ¿Dónde está el límite ahí? Excelente pregunta. Requiere mucho criterio químico, ¿eh? No es una sola señal aislada. Buscas patrones, consistencia con todo lo demás. La ropa es solo una parte. Se evalúa también la orientación, sabe dónde está, qué día es, quién es, el nivel de atención, puede seguir la charla o se distrae fácil. Ahí puede aparecer algo como la paraproxesia, que es cuando la atención se va para cualquier lado. Se mira el lenguaje, si es fluido, coherente, el estado de ánimo, está triste, eufórico, irritable. Podría aparecer la anedonia, esa incapacidad para sentir placer, muy de la depresión. Ah, ahí están esos términos que aparecían. Así, integrados, se entiende mejor. ¿Qué otras cosas se evalúan? También se evalúa el curso y contenido del pensamiento, ideas raras, delirantes, obsesivas, la sensopercepción. Parece escuchar voces, ver cosas que no están, la memoria, el juicio, o sea, si toma decisiones adecuadas, cómo come, cómo duerme, la sexualidad. Son varios puntos, creo que mencionaban unos 14 que se chequean para tener una foto del estado mental en ese momento. Y toda esta recopilación de información tan detallada, desde los antecedentes hasta el examen semiológico, es lo que lleva al diagnóstico. Valida a armar lo que llamamos un diagnóstico presuntivo. Es como una hipótesis de largada, no es una etiqueta final. De hecho, se recomienda trabajar con varias hipótesis, quizás 2 o 3, y ver cuál encaja mejor a medida que avanza la terapia. Para eso se usan clasificaciones como el DSM-5 o el CIE. Y es crucial, como decían, diferenciar una patología de algo normal de la vida. Estar muy triste después de perder a alguien es duelo, no necesariamente depresión clínica. Claro, obvio, no todo sufrimiento es una enfermedad. Y mencionaste el DSM y el CIE. ¿Por qué son importantes estos manuales y sus códigos? Muida, más allá de ponerle un nombre a algo, estos sistemas y sus códigos, los numeritos, funcionan como un lenguaje universal entre profesionales de salud mental en todo el mundo. Facilitan que nos entendamos bien, son básicos para investigar, para las estadísticas de salud pública. Y claro, para estar seguros de que hablamos de lo mismo cuando decimos, no sé, trastorno de ansiedad generalizada. Un psiquiatra manda un informe con un código y el psicólogo sabe a qué manual ir y qué criterios implica eso. Pasando a otro tema que me pareció súper importante, el consentimiento informado. Se le dio mucho énfasis, pero uno a veces escucha que en la práctica privada como que no siempre se hace firmar. ¿Por qué es tan relevante? Es absolutamente crucial. Debería ser práctica estándar siempre. El consentimiento informado es ese documento donde el profesional le explica clarito a la persona las reglas del juego del tratamiento. Incluye qué enfoque se va a usar, psicoanálisis, TCC, lo que sea. Cada cuánto y cuánto duran las sesiones. Los honorarios, qué pasa si faltas o cancelas, y los límites de la confidencialidad. Límites de la confidencialidad. Yo pensaba que era total. Es un pilar, sí, pero no es absoluta. Hay excepciones muy puntuales. Generalmente si hay riesgo de vida inminente para el paciente o para otros, o si lo pide un juez. El consentimiento tiene que aclarar esos límites. También incluye el derecho del paciente a saber su diagnóstico y, algo importante que a veces se pasa, el compromiso de hacer interconsultas si hace falta. Por ejemplo, hablar con un psiquiatra, un neurólogo, un clínico si el terapeuta cree que es necesario para el bien del paciente. Ah, o sea que el consentimiento cubre también esa posibilidad de laborar en equipo con otros médicos. Pero si, como decías, a veces se omite en la consulta privada, ¿qué tan realista es que siempre se cumpla? ¿Hay barreras para hacerlo? Es una tensión real, sí. Puede ser por desconocimiento del profesional, a veces, otras por no querer meter una formalidad que parece medio fría al empezar la relación terapéutica. Pero bueno, omitirlo es un riesgo. Es un derecho del paciente estar informado y es una protección legal básica para el profesional. Como decía la fuente, si hay un problema legal y no hay consentimiento, la carga de la prueba se invierte. O sea, se asume que el profesional falló hasta que demuestre lo contrario. En hospitales, obras sociales, es un requisito sí o sí, como firmar antes de una cirugía.
La aposta es hacerlo siempre, buscando la forma de presentarlo bien, que no sea solo un papel. Aquí es donde la cosa se puso, para mí, realmente interesante. Se hizo una diferencia muy, muy clara entre la historia clínica en sí y las notas personales del terapeuta. No es todo más o menos lo mismo. No, para nada. Y es una diferencia vital, sobre todo legalmente. La historia clínica es el documento oficial, el que tiene valor legal. Tiene que ser objetiva, cortita. La fuente daba un ejemplo fuerte de lo riguroso que puede ser esto. En Argentina, la ley pide que sea a mano, con tinta que no se borre, sin tachar ni usar corrector, con las hojas numerados y en orden cronológico estricto. No te puedo creer que todavía se pida a mano, con toda la tecnología que hay. Eso sí que marca la importancia de que no se pueda cambiar fácil, ¿no? Calidad del registro. Es clave para que valga legalmente. Obvio que hay sistemas electrónicos, pero para ser válidos legalmente tienen que tener requisitos técnicos muy grosos, que impidan borrar o cambiar algo una vez guardado. No alcanza con un Word, digamos. La historia clínica formal tiene resúmenes muy breves de cada sesión, capaz un par de líneas de lo esencial. Los diagnósticos presuntivos, las indicaciones, si hubo, las fechas, si una sesión se cancela, se anota por qué. Entendido. Es un registro súper formal, bastante escueto, enfocado en lo básico y lo legal. ¿Y las notas personales entonces? ¿Qué onda? La próxima sesión, reflexiones sobre el caso. Son opcionales, ¿eh? Hay terapeutas que prefieren no tomar notas para estar más ahí, en el momento. Lo crucial es que estas notas no son parte del registro legal oficial. Un juez no te las puede pedir, el paciente no tiene derecho a verlas. Son una ayuda de memoria y para pensar, para el terapeuta, nada más. ¡Wow! Esa distinción es fundamental. Seguro que mucha gente no la tiene tan clara. Entonces, esta historia clínica, tan formal, tan regulada, ¿de quién es legalmente? Del terapeuta. De la institución. Del paciente. Ese es un punto con sus vueltas legales interesante. En general, se considera que la historia clínica pertenece, en cuanto a guardarla y hacerla, al profesional o a la institución donde se hizo. Son los guardianes de esa info. Pero el titular de los datos, el dueño de esa información y quien tiene derecho sobre ella, es el paciente. Y eso incluye el derecho a pedir una copia de su historia. Cómo se pide esa copia puede cambiar según el lugar, la institución. A veces es fácil, otras pueden necesitar un abogado, sobre todo si hay temas delicados o instituciones grandes. ¿Y qué pasa con la confidencialidad ahí? Si el paciente pide la copia o si la pide un juez. La confidencialidad sigue siendo la regla de oro, como decíamos, pero con esos límites. Si el paciente la pide, se le da siguiendo el procedimiento. Si la justicia la pide con una orden oficial y específica, el profesional o la institución tienen que entregarla, normalmente una copia certificada. Romper la confidencialidad fuera de esos casos, orden judicial, permiso del paciente o riesgo inminente para él o para otros, puede traer problemas legales y éticos muy serios para el profesional. Y para facilitar todo este laburo de registrar y entender, la fuente mencionaba un par de herramientas más, el genograma y un glosario. ¿Podrías contarnos brevemente sobre eso? Claro, el genograma es una herramienta visual súper útil. Pensá en un árbol genealógico, pero más completo. No solo te dice quién es quién en la familia, padres, hijos, hermanos, parejas, con símbolos estándar, cuadrados para hombres, círculos para mujeres, sino que también usa distintos tipos de líneas para mostrar la calidad de las relaciones entre ellos. Si son muy cercanos, si hay conflictos, si están distanciados, si hubo una ruptura. Se anotan nombres, edades, fechas clave, nacimientos, muertes, casamientos. Suena como una radiografía rápida de cómo funciona esa familia. Exacto. Le permite al terapeuta y a veces al mismo paciente ver rápido toda esa red compleja de relaciones y patrones familiares que se está contando. Es muy bueno para organizar la info, sobre todo al principio. Pero ojo, es importante aclarar, el genograma es una herramienta de trabajo opcional del terapeuta. No es parte obligatoria de la historia clínica formal, la que se guarda legalmente, aunque sí, muy recomendable en muchos casos. ¿Y el glosario que se mencionaba? Ya fuimos tirando algunos términos. El glosario simplemente juntaba algunos términos técnicos específicos,
Conocerlos ayuda a hablar con más precisión entre profesionales. Ya nombramos anedonia, no poder sentir placer, y paraproxesia, la atención dispersa. La fuente también daba ejemplos como disforia, que es un ánimo feo, como una mezcla de tristeza, ansiedad, irritabilidad, o alexitimia, que es esa dificultad que tiene alguna gente para darse cuenta y poner en palabras sus propias emociones, algo que se ve en distintas condiciones. Conocer este vocabulario técnico te permite entender mejor los informes, las interconsultas, lo que lees sobre el tema. Entonces, si intentamos cerrar un poco el panorama completo, ¿qué significa todo esto? La historia clínica es, claramente, mucho más que un simple archivo. Definitivamente. Es el mapa detallado y que va cambiando del viaje terapéutico. Es un documento con un peso legal fuerte que protege derechos y marca responsabilidades. Y es sobre todo una herramienta clínica esencial. Asegura la cavidad, la continuidad y la coordinación del cuidado psicológico. Hacerla y manejarla bien refleja no solo lo complejo que es la terapia, sino también la responsabilidad ética y legal enorme que tiene el profesional de salud mental. Marca la necesidad de que el terapeuta registre todo con cuidado, objetividad, conciencia y que lo mantenga al día, ¿verdad? Exactamente. Y resalta lo importante que es seguir formándose en estos temas, incluyendo lo legal y ético, que a veces, se pueden pasar por alto o no se conocen bien con los problemas que eso puede traer. Manejar bien la historia clínica es parte clave de la buena práctica profesional. Y quizás, para quien nos escucha y pasó o está pasando por una terapia, queda una reflexión ahí picando. ¿Cuánta conciencia tenemos de que existe este documento, este registro de una parte tan importante de nuestra historia? ¿Y cómo influye, a veces sin que lo sepamos, de forma silenciosa en nuestro propio camino hacia estar mejor? Pausa breve. Una pregunta para darle una vuelta. Hasta nuestra próxima exploración a fondo.